el mensaje del día de hoy. Sigue orando, sigue confiando, sigue creyendo, Dios hará lo demás. El gran avivamiento que experimentó la nación de Israel durante el reinado de Ezequías comenzó con la purificación de los sacerdotes, de los líderes. El rey convocó a los líderes de toda la nación para que se santificaran. Y es muy común que la gente piense que la vida comienza a ordenarse cuando comenzamos a orar. Pero si este es el concepto, el pensamiento que usted tenía, quiero sacarlo del error. No es que tenemos que comenzar a orar para que la vida se arregle, sino que tenemos que ordenar la vida para comenzar a orar. La oración es la comunión entre un Dios santo y un hombre santificado. Dios no puede comulgar con una persona cuyo pecado no haya sido juzgado. El pecado tiene que ser juzgado por Dios antes de que nosotros podamos tener comunión con Dios. Es decir, para que nuestras oraciones sean escuchadas por Dios, para que nuestra ofrenda sea aceptada, para que nuestra adoración sea recibida por Dios, necesitamos santificarnos antes. Insisto en este punto. No es oro y arreglo la vida, es ordeno la vida y oro para tener comunión con Dios. Y cuando hablo de ordenar la vida, hablo simplemente de mantenernos lejos del pecado. El pecado tiene que ser cortado de una vez y para siempre. Por eso Jesús le dijo a la mujer, vete y no peques más. Por eso Pablo le dijo a la iglesia de Éfeso, el que hurtaba, que no hurte más. La santificación, la purificación es antes de la comunión. Inclusive si queremos tener una vida productiva para el Señor, necesitamos limpiarnos antes. Y ese concepto de la limpieza para la comunión y de la limpieza para la productividad es un concepto enseñado por el mismo Jesús. Dice la Biblia en Juan capítulo 15, versículo 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más frutos. El día en que recibimos a Jesús en nuestro corazón, somos purificados. Todos nosotros, todas las personas que recibieron a Cristo en su vida, en su corazón como Señor y Salvador, fueron purificados de la antigua vida. Los antiguos pecados fueron perdonados. Sin embargo, necesitamos confesar los pecados de cada día si es que queremos seguir teniendo comunión con Dios. No es que nos arrepentimos una vez y para siempre. El arrepentimiento, la purificación, la limpieza tiene que ser diaria para que nuestra comunión con Dios no se vea interrumpida. Ese concepto está implícito en el incidente en el que Jesús le lava los pies a los discípulos. ¿Se acuerdan? Pedro en un momento le dijo, no me lavarás los pies jamás. ¿Y qué le contestó Jesús? Jesús le dijo, si yo no te lavara los pies, entonces no tendrías parte conmigo, porque están todos purificados excepto los pies. Y le dice, no tendrás parte conmigo. Eso de no tendrás parte conmigo hace referencia a que no vas a tener comunión conmigo. Si bien es cierto que nuestra vida ha sido purificada una vez, necesitamos limpiarnos. Lo de la limpieza de los pies era la limpieza de los sacerdotes, igual que las manos, para poder entrar y ofrecer el sacrificio. Eso tenía que hacerse cada vez que entraban a ofrecer incienso, cada vez que entraban para presentar adoración al Señor. Y lo mismo sucede con nosotros. Si queremos tener comunión con Dios ininterrumpidamente, si queremos que nuestra ofrenda y nuestra adoración, nuestro servicio sea
recibido por Dios. Necesitamos purificarnos, limpiarnos de toda maldad todos los días, pedirle al Espíritu Santo que nos examine para que el Señor pueda limpiarnos de toda impureza. Esto es algo continuo. El arrepentimiento, la purificación tiene que ser diario. Porque si diariamente queremos tener comunión con Dios, nuestra limpieza tiene que ser diaria. Insisto en este punto, la comunión, la oración, es la relación entre un Dios santo y un hombre o una mujer santificada. Si no somos limpiados y no somos purificados diariamente por la sangre preciosa de Jesús, no vamos a tener comunión con Él. La santificación es esencial para la comunión. La santificación es esencial para la productividad. Es esencial para la adoración, para el servicio. Todo comienza con la limpieza. Todo comienza con la purificación. Dios demanda no grandes talentos, ni grandes conocimientos, ni grandes predicadores, sino hombres grandes en santidad, en fe, en amor, en fidelidad, grandes para con Dios. Hombres que prediquen siempre por medio de sermones santos en el púlpito y por medio de vidas santas fuera del púlpito. Eso es lo que Dios está esperando. Hombres y mujeres que vivan en santidad. Tenemos la obligación de cuidar nuestra vida espiritual de todo aquello que pueda contaminarnos. Y lo que entra, especialmente lo que entra en nuestro oído. Porque lo que entra en nuestro oído afecta nuestra fe para bien o para mal. La fe viene por el oír, dice Romanos, pero se va también por el oír. Es tan importante que el rey Ezequías se vio perjudicado por las palabras que escuchaba del rey de Asiria, Senaquerib. El enemigo vino y comenzó un trabajo fino con el rey Ezequías. El enemigo, el rey de Asiria, comenzó un trabajo psicológico profundo con el rey de Asiria para desgastar sus energías espirituales. Lo mismo que hace el diablo con nosotros, nos desgasta emocionalmente, nos desgasta espiritualmente por medio de palabras. Si el diablo tendría todo el poder que dice tener, ¿por qué entonces no lleva a cabo sus maléficos planes con nosotros? Si el diablo dice que es tan poderoso, si realmente fuera tan poderoso como dice que es, ¿por qué no entra y arrasa con nuestra vida de una vez por todas? ¿Por qué no entra y arrasa con nuestras familias o con la iglesia? No puede hacerlo, por eso no lo hace. Pero como no puede hacerlo y no tiene la autoridad, entonces nos habla y nos dice cuán grande es y nos habla de cuán grandes cosas malas va a hacer con nosotros. Son puras mentiras, mi amigo, mi hermano, puras mentiras. Por eso tenemos que cerrar nuestros oídos al diablo, no creer al diablo y creerle a Dios. Nosotros somos hijos de Dios y estamos protegidos por el Señor. El Señor nos protege, iglesia. El Señor protege tu vida y protege tu familia. Pero te advierto, el diablo te va a mentir, te habla para confundirte, te habla para desgastarte emocionalmente, te habla para que dudes de Dios y dudes de las promesas de Dios. Cierra tus oídos a cualquier cosa que venga del infierno. Y yo en esta mañana quiero hablarles acerca de la estrategia para enfrentar al enemigo. Ezequías, este gran hombre de Dios, casi igualado a David, un hombre temeroso de Dios, tuvo que enfrentarse al enemigo, a Senaquerib, el rey de Asiria, y utilizó 3 estrategias. Solo una le dio resultado. Ese hombre, Ezequías, se enfrentó al enemigo de 3 maneras diferentes.
Y dice la Biblia que todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento fue escrito para nuestra enseñanza. Pues aprendamos a enfrentar nuestros gigantes espirituales, aprendamos a enfrentar nuestros problemas, aprendamos a enfrentar al enemigo con la sabiduría, a lo que hicieron bien y lo que hicieron mal aquella gente en el Antiguo Testamento. La primera estrategia es que este hombre, cuando se vio sitiado por el rey de Asiria, buscó, número uno, buscó el consejo de sus asesores. Se apoyó en el consejo de los hombres. Segunda Crónicas 32:3 dice: consultó con sus funcionarios y consejeros militares, y entre todos llegaron a un acuerdo que si fortificaban las ciudades, que si levantaban torres, que si levantaban una doble muralla, entonces iban a prevalecer sobre el enemigo. Y estuvieron 6, 7 años así. 6, 7, 8 años estuvieron fortificando el poderío militar, equipando a los soldados, levantando murallas, cosa que no le dio resultado. La primera estrategia que utilizó Ezequías fue consultar a hombre, fue consultar a sus asesores, y ellos le aconsejaron que si fortificaba el ejército, que si levantaba una doble muralla, entonces iba a prevalecer, cosa que no sucedió. Y Ezequías fue derrotado por el enemigo. Su primera estrategia no sirvió. Entonces apela a la segunda estrategia para enfrentar al enemigo: hacer un acuerdo con él. ¿En qué cabeza cabe que un hombre como Ezequías quiera hacer un acuerdo con el enemigo? Me pregunto en qué cabeza cabe de nosotros, pero caemos en la misma tentación de coquetear y de incursionar con el mundo demoníaco. Grave error. Dice Segunda Reyes 18:14: si tú te retiras, le dijo Ezequías al rey de Asiria, te pagaré cualquier tributo que exijas. Así que el rey de Asiria exigió un pago de más de 10,000 kilos de plata y 1,000 kilos de oro. ¿De dónde iba a sacar esa cantidad de oro y de plata Ezequías? Del templo, de los tesoros del país. Vació el tesoro del templo, hipotecó el futuro del país para hacer un acuerdo con el enemigo. Y aún el enemigo no quedó satisfecho, porque es un grave error. Quiero decírselos por el amor de Dios. Porque tanta gente incursiona en el mundo demoníaco, gente que está desesperada, que en lugar de tocar las puertas del cielo, toca las puertas del infierno. Quiero decirte que Satanás no tiene misericordia. Satanás no tiene misericordia. Y es un grave error tocar las puertas del infierno. Es un grave error ir al infierno por ayuda. Este hombre quiso hacer una alianza con el enemigo y le resultó mal. No pudo aplacar la ira del enemigo. ¿Cuánta gente hoy en día, y aún creyentes, que no se dan cuenta del grave error que es ir a visitar un curandero? ¿Cuántos creyentes aún hoy en día, gente que no cree que eso sea demasiado grave, ir a hacerle curar el empacho al niño, el mal de ojos, o consultar el horóscopo, o hacer que te tiren las cartas, o hacer reverencia frente a una estatua como un gaucho Gil? Hermanos y amigos, la gente cree que eso no tiene ninguna repercusión espiritual, pero quiero decirte que sí lo tiene. Ni se te ocurra visitar el infierno. Y si alguna vez lo hiciste, hay que arrepentirse. Ven a la iglesia, tenemos un equipo preparado que te puede ayudar a ser libre. Quiero que renuncies a eso por el amor de Dios. Nada, ninguna cosa que tenga que ver con el infierno. No hagas pacto con el infierno. Es que estuve desesperado, pastor, mi hijo está gravemente enfermo. Quiero decirte que hay alguien que sí te va a ayudar y no te va a cobrar, y ese es Dios. Dios puede ayudarte con tus hijos, puede ayudarte con tu familia, puede ayudarte con tu economía. Dios te puede ayudar. No consultes en el infierno.
Te esperamos para adorar a Dios en cualquiera de nuestras 5 reuniones. Los martes a las 20:30 horas y los domingos por la mañana a las 9 y 11 horas y por la tarde a las 18 y 20 horas, para vivir un tiempo diferente donde el poder y la gloria de Dios se pueden disfrutar en libertad. Todos los martes a las 6 de la mañana le entregamos lo primero a Dios. Nos reunimos a orar buscando a Dios y a tener la palabra de aliento para comenzar el día bendecido. La presencia de Dios se vive en este lugar. Podés visitarnos personalmente en Avenida Castelli 314, Resistencia, Chaco, República Argentina. O bien ver nuestras reuniones en línea, ingresando en www.iglesiadelaciudad.com.ar. También podés seguirnos en Facebook, Iglesia de la Ciudad. Por consejería telefónica, podés llamarnos al 0362 443 8000. Pero hay gente, hasta bien intencionada, que no se da cuenta lo grave que es. Ahora, esto de hacer un acuerdo con el enemigo y empezar un diálogo con el enemigo. El rey Sennacherib comenzó un trabajo fino, profundo, de largo alcance, un trabajo psicológico, insisto en esto. Un trabajo para desgastar la fe de Ezequías, un trabajo para desgastar la fe del pueblo de Israel. Y la única arma que utilizó fueron palabras. Se valió de todos los medios de comunicación disponibles entonces para hacerle saber al rey y para hacerle saber a la nación que él venía en contra de ellos, y para hacerle saber de que él era más poderoso que todo el mundo, inclusive que era más poderoso que el Dios en el que ellos creían. Se valió solo de palabras. No lanzó una sola flecha. No hubo un solo soldado involucrado. Hermanos, el diablo trabaja de esta manera. El diablo trabaja con las palabras. La principal arma que tiene el diablo son sus palabras. Nos atemoriza, nos habla, nos confunde, nos perturba. Y cuanto más lo escuchamos, más confundidos estamos. Es hora de cerrar nuestros oídos. Y las cosas que decía este hombre, algunas cosas eran verdad y algunas cosas eran mentira. Esto es lo que yo quiero decirte. A veces el diablo viene en el nombre de Dios y a veces el diablo dice cosas que son ciertas. No todo es mentira. Hay cosas que son verdad, pero en todas las cosas con las que te habla, algunas cosas son mentira, algunas cosas son verdad. Y lo hace para confundirnos, para perturbarnos. Por ejemplo, Segunda Reyes capítulo 18 versículo 27. El rey, el enemigo, el rey de Asiria, en su discurso, recuerden que solamente amenaza y habla y manda emisarios y manda misivas y manda cartas y dice algo que es verdad. Segunda Reyes 18, 27. Dice: el jefe del estado mayor de Sennacherib respondió: ¿ustedes creen que mi amo les envió este mensaje solo a ustedes y a su amo? Él quiere que todos los habitantes lo oigan. Quiere que todo el mundo escuche lo que el diablo dice. Este mensaje no es solamente para el pastor, no es solamente para los pastores o los líderes, para todo el mundo. Que todo el mundo escuche. Esa es su arma. Su arma son sus palabras. ¿Y qué dice? Algunas cosas son verdad. Segunda Reyes 18, 19. Dice: ¿con quién cuentas, Ezequías? ¿Con quién cuentas para haberte rebelado contra mí? ¿Con Egipto? Si te apoyas en Egipto, serás como una caña que se quiebra bajo tu peso y te atraviesa la mano. El faraón, rey de Egipto, no es nada confiable. Es verdad. El propio enemigo le dice: no confíen en Egipto, no bajes por la ayuda del faraón, no te apoyes en el consejo de un ser humano. Es verdad, es verdad. Pero dice en su discurso cosas que son horribles, cosas que son mentiras, aberraciones.
Por ejemplo, en 2 Reyes capítulo 18, versículo 25, en su discurso él dice: ¿crees que hemos invadido tu tierra sin la dirección del Señor? Escuche lo que dice. El Señor mismo nos dijo: ataquen esta tierra y destrúyanla. Vienen en el nombre de Dios a destruir al pueblo de Dios. ¡Qué aberración, qué mentira! El Señor me dijo. ¿Te resulta familiar? ¿Cuántas personas dicen el Señor me dijo? El Señor me dijo. ¿Cuántos líderes se han apoyado en esta frase, el Señor me dijo, para dividir iglesias? ¿Cuántos líderes apoyados en esta frase, el Señor me dijo, justifican aberraciones de falcos económicos? ¿Cuántas personas y líderes justifican aberraciones como inmoralidades sexuales basados en esta expresión, el Señor me dijo? El Señor me dijo que entre y ataque. Mentira, es mentira, pura mentira. Pero la gente es confundida. ¿Será que Dios le dijo que tiene que dividir la iglesia? ¿Será que Dios le dijo que está bien que se acueste con el esposo de otra mujer? ¿Será bien? ¿Será que está bien? No está bien, hermano, es pura mentira del diablo. Entonces te dice cosas que son ciertas y te dice cosas que son mentiras y te confunde y te perturba. Hay que cerrar los oídos al diablo. No estamos para hacer ninguna alianza con el diablo, porque las alianzas con el diablo te cuestan un ojo de la cara. Te cobra y te cobra caro, hermano. Tenemos un Dios bondadoso que va a atender tu súplica y la mía. El mensaje del rey de Asiria era una provocación a Dios y un intento por desacreditar la autoridad de su siervo Ezequías. Segunda Crónicas 32:10 dice: esto dice el rey de Asiria. Solamente dice, porque si tiene tanto poder como dice, ¿por qué no entra y toma de una vez por toda la nación? Es que no puede, no tiene la autoridad. Mi amigo, mi hermano, no tiene la autoridad para tocar tu familia. No tiene la autoridad para tocar tus hijos. No tiene la autoridad para tocar tu economía, a menos que se lo permitas. Y nosotros se lo permitimos por medio del pecado. Pero si te encuentras honrando a Dios en el camino de la purificación, en el camino de la santidad, te aseguro que nadie tocará tu familia, nadie tocará tu vida. Te aseguro que estarás protegido por el Señor. Dios te protegerá, Dios te protegerá. Mire lo que dice. Esto dice el rey de Asiria: Ezequías los está engañando. El pastor Sinali los engaña al decirles que se santifiquen y que se alejen del pecado. Los está engañando. Mentira. Cuando el pastor Sinali le dice que vengan a las 6 de la mañana a orar, está mal, no es tan importante como él dice. Fíjense, Ezequías los está engañando. ¿Qué les hace pensar que su Dios pueda librarlos de mí? Ningún Dios de ninguna nación ha sido capaz de librar a su pueblo de mí. Mucho menos podrá su Dios librarlos a ustedes de mi poder. Y entonces la gente comienza a tener miedo. Y la gente comienza a dudar, a ver si es verdad que el rey Ezequías los está guiando por buen camino. Y la gente empieza a dudar a ver si está bien hacer la carpa del encuentro todas las mañanas y encontrarse con Dios como dice el pastor. Mentiras, dudas. El diablo siembra dudas en nuestro corazón. Pero quiero decirles de parte del Señor que estamos yendo por buen camino. Que mientras levantemos la carpa del encuentro cada mañana, mientras te conduzcas en el camino de la honra, de la santidad, trates de ordenar tu vida, el Señor va a estar contigo, mi amigo, mi hermano. Estoy seguro de eso. Fue su promesa y yo la creo, que Él estaría con nosotros. Dice, el que me honra, yo lo voy a honrar. Yo creo a su promesa. Así que Ezequías se enfrentó al enemigo de 3 maneras. La primera, buscó el consejo de los hombres, igualito que nosotros, igualito.
Si Ezequías, un hombre de Dios, cayó ante la tentación de consultar y de apoyarse en el consejo de sus asesores, ¿cuánto más nosotros? No le dio resultado. Segunda estrategia, quiso hacer un pacto con el enemigo. ¿Cuántas personas incursionan en el mundo demoníaco? Lo que pasa es que es como Saúl. Estaba tan apartado de Dios que ya el cielo se le había cerrado. Entonces tiene que ir a consultar al infierno lo que el cielo ya no le daba. Endereza tu vida y te aseguro que Dios te mostrará su favor. Te lo aseguro, que Dios te mostrará la senda de la vida. No le dio resultado hacer un pacto con el enemigo. Entonces la tercera estrategia que utiliza Ezequías es la que debería haber usado al principio. Después de fracasar y fracasar y fracasar, como a lo mejor muchos de nosotros, después de fracasar y fracasar, enfrentó al enemigo de una manera diferente. Tercera estrategia, buscó la ayuda en Dios. Dice 2 Crónicas capítulo 32 versículo 20. Entonces, después de tanto fracaso, entonces, me encanta ese entonces, ¿no? Como diciendo todo lo malo que me fue en la vida, pero entonces, el rey Ezequías y el profeta Isaías. ¡Wow! ¡Qué combinación! Ezequías, un hombre temeroso de Dios. El profeta Isaías, un hombre de... Clamaron en oración al Dios. Nada más que eso, dice. Pero ese versículo encierra un tesoro. Este hombre Ezequías que consultó a sus asesores y consejeros militares y que no le dio resultado. Este hombre Ezequías que quiso hacer un pacto que no le dio resultado. Ahora busca, se asocia, hace alianza con un hombre que tiene influencia no delante de los hombres, sino con un hombre que tiene influencia delante de Dios. Busca un compañero de oración. ¡Wow! Busca un compañero de oración de la talla de Isaías para buscar a Dios. Y ese versículo te encierra tantas cosas. Número 1, el poder de la oración. Número 2, el poder de la oración en unidad. Número 3, el poder del acuerdo. ¿Cuántos principios espirituales? Hasta este momento Dios no le había contestado a Ezequías. Hasta este momento Dios no le había ayudado a Ezequías. Aun cuando Ezequías no había perdido la fe en Dios. Y aun cuando él declaraba a los 4 vientos que se apoyaba en Dios, Dios no le había ayudado. Porque en un momento, él le habla a todo el ejército y le dice que confíen en Dios, que se apoyen en el Señor. Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículos 7 y 8. No tengan miedo, le habla al pueblo, después de buscar el consejo de los funcionarios y de los consejeros militares, le dice al pueblo, le dice a los soldados: no tengan miedo, porque hay un poder mucho más grande de nuestro lado. Con nosotros está el Señor nuestro Dios para ayudarnos y para pelear nuestras batallas. Es decir, el hombre que está tomando el camino equivocado, toma el camino equivocado porque se rinde ante el consejo del hombre en lugar de buscar a Dios. El hombre sigue creyendo en Dios y sigue creyendo que Dios está con él y que Dios va a defender su nación, pero Dios no lo defiende, pero Dios no le ayuda. ¿Y por qué no le ayuda? Porque para Ezequías Dios no era su única opción, no era su única alternativa. Porque Ezequías estaba apoyado en el consejo de los funcionarios y de los consejeros militares. Se había rendido ante el consejo de los asesores y también creía en Dios, pero Dios no le ayuda. Porque Dios es una alternativa.
Junto con otra, Dios es otra alternativa. Lo mismo que nosotros decimos confiar en Dios y hablamos a los cuatro vientos y recitamos versículos de memoria que nos dan impulso para seguir adelante, y le decimos a todo el mundo que Dios saldrá, que Dios nos defenderá, pero Dios no nos defiende, y no te defiende y no me defiende, porque Dios no se ha convertido en nuestra única esperanza, porque Dios no se ha convertido en nuestra única opción. ¿Lo entiendes? Mientras te apoyes en el informe del médico, mientras te apoyes en el informe financiero, y con esto no estoy queriendo decir que está mal eso, simplemente quiero decirte, ¿tu apoyo es el ahorrito que tienes en el banco o es el Señor sustentador del universo? ¿Tu apoyo es el diagnóstico que te dio el médico o tu apoyo es el Dios que está por encima de todo y puede sanarte aun cuando la ciencia médica diga que no hay más esperanza? ¿Dónde está tu apoyo? Porque puede ser cierto lo que te haya dicho el médico, puede que sea cierto, no te está engañando, no te está mintiendo, pero tú te rindes ante el diagnóstico del médico en lugar de rendirte ante las promesas de Dios que están por encima de cualquier diagnóstico humano. Mujer, tú tienes la llave para que tus hijos se transformen en personas de bien, prósperos y seguros. Tienes el poder de forjar el carácter de la siguiente generación. Este libro te ayudará a concretar esa meta. Sé la madre que tus hijos necesitan. Levántate segura porque tu victoria será segura. Adquirí este y otros libros en nuestra página web www.placeresperfectos.com.ar. ¿Lo entiendes? Para Ezequías Dios no era la única esperanza. Había sembrado su expectativa en el consejo. Y así sucede con nosotros. Hasta que Dios no se convierta en nuestra única, no dije última, porque para muchos Dios puede ser la última, pero hasta que Dios no sea la única esperanza, hasta que Dios no se convierta para nosotros en la única alternativa, entonces Dios no nos va a ayudar, porque o lo hacen tus asesores o lo hace el Dios del cielo. Mientras nos apoyemos en algo que no sea Dios, Dios no te va a ayudar. Y Ezequías estaba apoyado en sus consejeros y también creía en Dios. No, Dios no le ayudó. Pero cuando él elige el camino correcto, dije, entonces, fracasé. Se volcó delante de Dios. ¿Cuántos tenemos la valentía? ¿Cuántos tienen el coraje esta mañana de decirle, Señor, fracasé? Tomé caminos equivocados. Pero hoy, esta mañana, voy a tomar el camino correcto. Y me voy a apoyar solo. Y Dios será sola. Solamente mi única opción. Y hace como Ezequías, dice que buscó el consejo. Buscó, se asoció. Mi pregunta es, ¿ya tienes un compañero de oración? ¿Ya has elegido un compañero de oración? Hermoso sería si ese compañero de oración tuviera influencia delante de Dios. Pero ¿ya tienes un compañero de oración? No aceptes la mentira que el diablo te dice, lo que el pastor Sinali te está diciendo, no, igual va a funcionar. Sin un compañero y sin la oración comunitaria y sin la carpa del encuentro y sin la necesidad de orar con tu familia, con tu esposo, con tu esposa, sin la necesidad de orar los 6 de la mañana, ¿va a funcionar igual? No, Señor, no va a funcionar. No va a funcionar. No va a funcionar. Hay un principio espiritual que nos da la posibilidad de prevalecer delante de Dios, ¿sí? Que es la oración en unidad. Es la oración en acuerdo. ¿Tienes un compañero de oración? Entonces vente a las 6 de la mañana. Vas a encontrar muchos acá. Pero me gustaría que encuentres uno en tu casa. Mi esposo no anda. ¿Y tu hijito? Tiene 3 años. ¿Y él ama al Señor? Sí, ama al Señor. Júntate a él. No subestimes, por el amor de Dios, no le hagas caso al enemigo. No subestimes el poder de la oración y el poder de la oración en unidad. Ezequías eligió el camino correcto, se buscó un compañero de oración. No oró solo. Mi pregunta es, ¿hubiera tenido los mismos resultados si hubiera orado solo? Dígamelo. ¿Hubiera tenido los mismos resultados? Este hombre sabio, casi a la altura de David, dijo, no, yo solo no. Y escogió a Isaías.
Y juntos, wow, dinamita, nitroglicerina pura. Nitroglicerina. Y dice, ¿quieren verlo? Pastor, ¿usted está en lo correcto? ¿Quieren verlo si estoy en lo correcto? El texto dice, entonces, Ezequías se juntó con Isaías y clamaron al Dios del cielo. ¿Sí? ¿Eso dice el texto? Sí. ¿Y el versículo siguiente qué dice, pastor? Versículo siguiente. Entonces, Segunda Crónicas 32. Entonces, el Señor envió a un ángel que destruyó al ejército asirio junto con todos sus comandantes y oficiales. Entonces Ezequías, que había tomado 2 caminos equivocados y que había fracasado, dijo, entonces él se unió a Isaías y clamaron en oración a Dios. Y el versículo siguiente dice, entonces el Dios de los cielos envió un ángel para destruir al ejército asirio y a todos sus comandantes. Dios respondió desde los cielos. Dios no había respondido antes, respondió cuando él cayó de rodillas, derramó su corazón y dijo, fracasé, pero ahora Dios es mi única opción. Dios se ha convertido en mi única opción y Dios contestó esa oración. ¡Ay, está tan claro! Está tan claro. Ezequías aprendió que cuando nos apoyamos en Dios como nuestra única opción y alternativa, el enemigo no tiene posibilidades con nosotros. ¿Me escuchaste? ¿Me escuchaste? El enemigo no tiene posibilidades contigo. Mientras Dios sea tu único apoyo, el enemigo no tiene ninguna opción contigo. No tiene ninguna posibilidad contigo. Ezequías aprendió que cuando Dios llega se puede lograr más en una hora que lo que has logrado en un año o en toda la vida. Todo lo que Ezequías no pudo lograr en años por haberse apoyado en el consejo del hombre, por haber tratado de pactar con el enemigo. Años y no consiguió nada. ¿Te sientes identificado? Años y no conseguiste nada. Ezequías aprendió que se puede lograr más en un día. Cuando Dios viene se puede lograr más en un día que lo que lograste en años, inclusive en toda tu vida. Lo que necesitamos es a Dios y que Dios sea nuestra única alternativa. ¿Cuántas enseñanzas? 3. Ezequías aprendió que los colegios, el saber, los libros, la teología, los predicadores, el consejo de un amigo no pueden hacer por nosotros lo que sí puede hacer la oración. No le hagas caso al rey Senaquerib, al enemigo, cuando te diga el pastor los está tratando de engañar. Eso de orar a las 6, orar, santificarse, los está tratando de engañar. De ninguna manera. De ninguna manera. Nadie puede hacer por nosotros lo que puede hacer Dios por medio de la oración. Nadie. Por eso ahora la gente me pide consejos. Nos pide consejo por el Face, nos pide consejo cuando me encuentro, me pide consejo. Y yo cada vez tengo menos consejos. El único consejo que estoy poniendo en práctica es, hermano, busque a Dios. Le ha preguntado a Dios por su situación, le preguntó a Dios. Pagó el precio de esperar en la presencia de Dios, la respuesta de Dios, porque eso es lo que no queremos. Decimos que sí, le preguntamos una vez, ¿tú crees que Dios va así? ¿Que Dios está a tu disposición así como sí? ¿Tienes el valor de esperar en la presencia de Dios, en el secreto de su presencia hasta que Dios te conteste? ¿Se puede igualar mi consejo, el consejo de los pastores? ¿Se puede igualar al consejo de nuestro pastor, el Espíritu Santo? ¿Se puede igualar? Pues no tengo consejo para darte, solamente el que te doy los domingos. El que el Señor me dice, purifiquémonos, acerquémonos a Dios, alejémonos del pecado. Todo esto es lo que yo te doy el domingo, el consejo que recibo de Dios. No tengo otro consejo. Se puede lograr mucho más en oración, en el lugar secreto. Por eso Dios nos dijo hace 2 domingos atrás, constante en la oración, en la torre del vigía, en el lugar secreto, ahí donde nos reunimos con Él. Constante en la oración, en la carpa del encuentro, hasta que la bendición llegue. Esa es la palabra de Dios para todos nosotros. Constante en la oración, en el lugar secreto, hasta que Dios te conteste, hasta que la bendición de Dios llegue. Sé constante.
Sé perseverante hasta que Dios te responda. Dios no juega a las escondidas. Sé perseverante y Dios te va a contestar. Otra enseñanza, cuando trabajamos, cuando oramos, Dios obra. Y eso lo vimos ayer en Pampa del Infierno. Yo pude ver la mano de Dios. ¿Cuántas veces empujé a hacer lo mismo y la gente no respondía? Y ahora eran tantos los vehículos que llegaban, y yo pude ver la mano de Dios obrar ahí. Y casi, imagínense, 1.658 libros que entregamos, casi 1.700 niños en una población que tiene 9.000. Yo creo que todos los niños estaban ahí. ¿Alguien puede decirme lo contrario? Tiene 9.000 toda la población y entregamos casi 1.700 libros, todos los niños estaban ahí. Y muchos vinieron acompañados. Imagínense lo que fue eso. Por eso en un momento, mientras yo estaba disfrutando del show, de lo que estábamos haciendo, estaba disfrutando ahí de los muñecos que estaban haciendo el llamado, y me llaman los pastores. Me llaman los pastores para decirme, Pastor Sinali, quiero decirle que ni aún en la fiesta del pueblo, que ellos celebran en la fiesta del chivo ahí, ni aún en la fiesta del pueblo tenemos tanta gente como tenemos acá. Yo le digo que acá tenemos el doble de lo que el pueblo reúne en la fiesta del chivo. ¡Wow! ¡Wow! Eso solo Dios lo puede hacer. Solo Dios puede hacer eso. Solo Dios. Y por último, déjeme darle la última enseñanza. Los mejores amigos que jamás tendrás son los que haces en el aposento alto, en el trono. Los mejores amigos que tendrás son aquellos que haces en el trono, en el lugar secreto. Esos compañeros de oración firme, esos son los mejores amigos que nosotros tenemos. No aquellos que nos reunimos una vez por semana a comer asado y hablamos y despotricamos de todo el mundo. Esos no son tus mejores amigos. Los mejores amigos son aquellos que hacemos en el lugar secreto, en el aposento alto, en la torre del vigía, en el trono de la gracia de Dios. Búscate un compañero de oración. Búscate un compañero de oración. Si estás casado, que sea tu esposo, que sea tu esposa, que sea tu hijo. Y si no, búscate un compañero de oración. Ezequías se asoció con un hombre que tenía influencia delante de Dios. Con este vamos a lograr todo. Ezequías, un hombre santificado, no cualquiera, un hombre recto, santificado, se une a otro hombre recto y santificado como Isaías, un hombre de Dios. Imagínense lo que pasó ahí. Entonces, ¿cuándo? Entonces. ¿Cuándo? Cuando oraron. ¿Cuándo? Cuando se pusieron de acuerdo. ¿Cuándo? Cuando clamaron. ¿Cuándo? Cuando Dios fue la única opción. Entonces, cuando sucede eso, entonces, el Señor envió un ángel y destruyó el ejército asirio y a todos sus comandantes. Entonces el Señor enviará un ángel y destruirá a todos tus enemigos. Los enemigos espirituales que nosotros tenemos, esos demonios que quieren cobrarse la vida de nuestros hijos, pero que no lo van a hacer mientras nosotros sigamos en la senda de la honra, de la obediencia, de la purificación, de la oración, de honrar a Dios. El enemigo no tiene posibilidades contigo. No tiene posibilidades contigo. Ponte de pie, por favor. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. ¿Cuántos en esta mañana tienen el coraje de decirle a Dios, fracasé? ¿O todavía hay un orgullo que te impide ver que no has tomado el camino correcto? ¿Por qué esa soberbia? ¿Por qué ese orgullo? ¿Cuándo va a ser el día? Hoy, pastor, muy bien. Hoy es ese día que como Ezequías reconocemos que hemos tomado el camino equivocado, que aunque venimos a la iglesia, que aunque no sabemos versículos de memoria y que aunque recitamos y hablamos a todo el mundo acerca de nuestra fe en Dios, Jesús no era nuestra única opción. Porque... Y sí, pastor, si me echan del trabajo, el mundo se me viene abajo. Y si pierdo los ahorritos, el mundo se me viene. Y si me rayan el auto, el mundo se me viene abajo. Y sí, pastor, justo en esta semana, el médico me dio un informe y se desplomó mi fe.
¿Cuántos en esta mañana tienen el coraje de decirle, Señor, no fuiste mi única opción, pero lo serás a partir de hoy? Hoy tomo el camino que tomó Ezequías. Tomo el camino de buscar y clamar al Dios del cielo. Y traigo mi carta, como hizo Ezequías. Trajo las cartas que le envió el enemigo. Traigo las cartas, traigo el diagnóstico. Traigo la hipoteca, traigo mi deuda, traigo acá delante de ti, Señor. Y no busco el consejo de un hombre, hoy busco el consejo del cielo. Y hoy ya no recurro al consejo de un asesor, no recurro al consejo de nadie. Hoy en esta mañana recurro a Dios. Y hoy, Señor, tú eres mi única alternativa. Hay que tener coraje, no es así nomás. Hay que tener coraje, valentía, para decirle a Dios, tú eres mi única esperanza. Y fracasé, lo reconozco. Y hoy me apoyo en Dios como mi única esperanza. Y clamo al Dios del cielo como mi única esperanza. ¿Cuántos hacen eso en esta mañana? Pues ábrale su corazón a Dios. Y dígaselo usted mismo, dígaselo. Señor, tú eres mi única esperanza.